Ahí está. Bien, si lo deseamos, podemos cerrar nuestros ojos, hacer unas 2 o 3 respiraciones. Oremos. Padre mío, gracias por esos momentos que no pude dominar en el día de hoy. Ellos me fortalecerán para superar estas pruebas el día de mañana. Gracias por recordarme que aún no domino la ira, el rencor, el resentimiento, la venganza. Gracias por indicarme, señalarme, hacerme entender que aún persisten esos defectos en mi corazón y en mi mente. Gracias por esos momentos. No los superé, pero me vi y me diste fuerzas para volverlo a intentar la próxima vez. Que así sea. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, Amén. Gojair. Gracias. Bueno, continuando con las parábolas, esta vez vamos a escuchar a Pepe y Jessica de Toronto sobre la última cena, ¿eh? La tuya, La gran cena. la gran cena, la gran cena. Mm. Ok, gracias Miriam. No, por Entramos en materia entonces. Bueno, esta es una parábola muy linda que está en el documento 167, sección 2, eh, primer párrafo, ¿no? También está muy parecida en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Bien, entonces vamos a leer la versión de Urantia, ¿no? En el documento 167 se cuenta lo siguiente. Cuando Jesús terminó de hablar en la mesa del desayuno del fariseo, Jesús había sido invitado por un fariseo amigo de él. Uno de los juristas presentes, deseando romper el silencio, dijo sin reflexionar, bendito sea el que coma el pan en el reino de Dios. Esta frase era muy común en aquella época, ¿no? Decir, ojalá estuviera en la mesa del Señor. Bueno, y entonces esto dio oportunidad para que Jesús contara una parábola. Entonces Jesús eh, cuenta esta parábola de la gran cena, ¿no? Que causa eh, mucha, bueno, que es motivo de reflexión y que inclusive su amistoso anfitrión se vio obligado a tomar en serio, nos dice el libro, ¿no? Dijo Jesús, cierto dirigente ofreció una gran cena y como había invitado a muchos huéspedes, a la hora de la cena envió a sus criados para que les dijeran a los invitados, venid pues, ya está todo preparado. Pero todos empezaron a excusarse unánimemente. El primero dijo, acabo de comprar una finca y es absolutamente necesario que vaya a examinarla. Te ruego me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a recibirlas. Te ruego me excuses. Y otro dijo, acabo de contraer matrimonio y por esa razón no puedo ir. Así pues, los criados regresaron e informaron a su señor. Cuando el dueño de la casa escuchó esto, se irritó mucho y volviéndose a sus criados les dijo, he preparado este banquete de boda, los animales cebados han sido matados y todo está preparado para mis huéspedes, pero han desdeñado mi invitación. Cada cual se ha ido a sus tierras y a sus mercancías, e incluso han mostrado una falta de respeto a mis criados que les pedían que vinieran a mi festín. Salid pues rápidamente a las calles y callejuelas de la ciudad, a las carreteras y a los caminos, y traed aquí a los pobres y a los parias, a los ciegos y a los cojos, para que haya invitados en el banquete de boda. Los criados hicieron lo que su señor les había ordenado, y aún así quedaba sitio para más invitados. Entonces el señor les dijo a sus criados, salid ahora a los caminos y a los campos, y obligad a los que estén allí para que vengan
para que se llene mi casa. Os aseguro que ninguno de los que fueron invitados en primer lugar probará mi cena. Los criados hicieron lo que les ordenó su señor y la casa se llenó. Bien, cuando le preguntaron a Jesús, ¿y qué has querido decir con esa parábola, maestro? Jesús les contestó, que cada uno encuentre el significado por sí mismo y en su propia alma. ¿Ok? Bien. Analicemos pues esta parábola, ¿no? Es interesante ver cómo la interpreta la iglesia. Como esto está en los evangelios, en el Nuevo Testamento de la iglesia cristiana, de las iglesias cristianas, ¿no? La iglesia tiene su interpretación oficial. Esa interpretación oficial la he transcrito aquí. Para la iglesia, esta parábola habla de la generosidad de Dios, que desea que todos se alimenten de su verdad. ¿Ya? Considera la cena como la verdad divina, que es el alimento del alma, ¿sí? Y que los que la rechazan quedan privadas de ella para siempre. O sea, el que rechaza esta cena, este alimento del alma, después Dios se lo niega, ¿no? Ya no probarán de mi cena, dicen, ¿no? Y por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, nos dice la iglesia, y debemos ser fieles y leales a la palabra y al alimento divino, ¿no? Y hay que aceptar con humildad la voluntad de Dios, beneficiarse de su amor. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos vayamos al cielo, a su reino, y por eso no solo invita a sus elegidos, sino hace que sus criados llamen a todos, llamen a la gente que está en los campos, ¿no? Porque Dios es así de generoso y quiere que todos se salven. Muy bien, esta es la interpretación de la iglesia, ¿no? Ahora analicemos cada oración de la parábola tal como ha sido transcrita en la revelación de Urantia, ¿no? Comienzan hablándonos de un señor, se trata de un señor importante, ¿no? Probablemente un dirigente o un gobernante, puede ser un gran señor, un señor feudal o quizás un rey, ¿no? Después, aparentemente la gran cena es un banquete de bodas. O sea, hay un enlace, hay un compromiso entre dos personas que van a unirse, van a compartir sus vidas, ¿no? En un sacramento, ¿no? En una unión sagrada, un matrimonio. Bien. Y se ha invertido mucho para tal evento, se ha preparado todo con mucho esmero y se ha gastado mucho dinero en hacer todo este gran banquete. Aparentemente, también hay una lista de personas especiales, los conocidos de este señor, los que él espera que asistan a su boda, ¿no? Y que lo honren con su presencia, ¿no? Y ellos son los primeros beneficiados en la invitación, ¿no? Además, se preocupa de hacer la invitación de manera personal, enviando a los criados para que ellos mismos vayan a decirle a sus invitados, el Señor los espera, tiene todo preparado para que ustedes asistan, ¿no? Bien. ¿Y qué resulta? Que todos rechazan su invitación, ¿no? No nos dice acá que algunos van y otros se disculpan, no, que todos, ninguno quiere ir. Y ponen diferentes motivos personales, aparentemente muy importantes para ellos, o al menos más importantes que la invitación que les hacía este señor, también muy importante, ¿no? Del cual ellos se sentían pues orgullosos de ser amigos, ¿no? Entonces, todos rechazan la invitación y además nos dicen que algunos de los criados que son enviados para invitarlos son maltratados, ¿no? Dicen, han tratado mal a mis sirvientes y esto lo irrita mucho al Señor. Entonces el Señor decide que no se pierda su banquete y les dice a los sirvientes que traigan a la gente que encuentren en la calle. ¿Ok? Pero cuando llaman a todos los que encuentran por los caminos, ¿no? Ven que todavía hay sitio para más personas. Entonces el Señor les vuelve a decir a los criados, ahora vayan a las ciudades
vayan, no, primero les dice, vayan a las calles y callejuelas de la ciudad y traigan a los pobres, los parias, los ciegos y los cojos. Esto tiene un significado, ¿ah? Acuérdense, invita a ciegos y cojos, o sea, personas que tenían deficiencias físicas, tenían deficiencias, eran más o menos, no eran personas normales, sino que tenían deficiencias. ¿Mm? Ok, no. Y como la cena daba para más, los vuelve a enviar esta vez a los caminos y a los campos, probablemente a sus campos donde había gente que trabajaba para él, ¿no? Y le dice, y oblíguenlos a que vengan, ¿no? Para que disfruten de este banquete. Tal vez la palabra obligar, que ha sido traducida con ese término, no precisamente que les ordena que vayan, sino que los persuade para que de alguna manera vayan y aprovechen esa oportunidad que tienen de disfrutar de un gran banquete, ¿no? Esmeradamente preparado. ¿No? Y finalmente, el otro hecho importante de la narración es que el Señor da una sentencia y dice, ninguno de los que invité en primer lugar probará mi cena. ¿Ok? Entonces quedan excluidos ya para siempre esos aparentes amigos o invitados especiales que tenía en su lista. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿qué interpretación, después de meditar un poco sobre esta parábola, le doy yo, ¿no? Jesús narra esta parábola en el contexto de una invitación, de la invitación de un fariseo. Después de que alguien dice, bendito el que come pan en el reino de Dios. Entonces, Jesús aprovecha esta situación y cuenta esta parábola en donde yo la veo de la siguiente manera, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba destinado a ser la voz del mundo, a ser el que llevara el evangelio del reino a las personas, a todo el mundo, ¿no? Era, en ese sentido, sí era el pueblo elegido, el pueblo, los descendientes de Abraham, que había sido discípulo directo de Melquisedec, ¿ok? Sin embargo, siempre el pueblo de Israel rechazó esa oportunidad que tuvo de dar a conocer la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Y se sintió más bien ellos como los únicos merecedores de la gracia de Dios en contra de las demás personas, ¿no? Y todos los profetas que fueron a decir eso, a declarar eso, fueron maltratados. Algunos fueron torturados y fueron muertos, ¿no? Esta parábola se relaciona mucho con esa parábola de que un gran señor manda a sus criados para que alguien a los cuales les había cedido unas tierras o les había dado un préstamo, ¿no? Le pagaran, le retribuyeran, ¿no? Y los criados son maltratados y regresan magullados, ¿no? De que el hombre se niega a pagar. Y cuando el Señor decide mandar a su hijo, dice, a mi hijo sí lo van a respetar y van a oírlo, al hijo lo matan, ¿no? Esa es la historia justamente de Cristo Redentor, ¿no? Que llega y es crucificado. Entonces, pienso que aquí está esto, ¿no? La gran cena es la palabra, es el mensaje de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres que el pueblo judío rechaza y así pierde la oportunidad de ser el pueblo elegido, ¿no? El pueblo prefiere seguir en su negocio particular. Ellos ya habían montado todo un sistema que los beneficiaba, que en realidad beneficiaba a la cúpula directriz, al Sanedrín, al cuerpo ¿cómo se llama esto? La jerarquía religiosa judía, que inclusive cobraba impuestos. Era el Estado judío y la religión al mismo tiempo, como es hasta ahora.
y al mismo tiempo el pueblo tenía que pagar tributos al gobierno de Roma, ¿no? Que los había invadido y que los tenía sometidos. Entonces, pienso que con esta parábola quiso Jesús decirles a estos judíos que habían perdido la oportunidad de ser la luz del mundo, de anunciar la paternidad de Dios y la hermandad entre todos los seres humanos. Bien, es así como yo he interpretado esta parábola. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Pepe. Gracias. Sí, yo lo veo más, ¿cómo explicarte? Que hay gente también que rechaza también una verdad, ¿no? Eh, que se les ofrece a ellos, así como diríamos como en bandeja, pero que la rechazan porque, bueno, tal vez no están preparados también para recibirla, ¿no? Y al mismo tiempo eh, se oferta, digamos, esa invitación, que más que nada no es una invitación, sino que ir a buscar porque ya no hay una invitación, sino como que el dueño de la cena, digamos, el que ofrecía la cena, se siente defraudado y entonces tiene que salir a buscar a alguien para llenar ese espacio que le dejaron sus invitados, ¿no? Los que él creía que iba a tener como invitados. Entonces sale a buscar eh, al pueblo en general. Y es los que por ahí le responden. No sé si eh, buscando también una verdad que este, se les da por ofrecida en ese momento. No sé, esa es mi interpretación, no sé el resto que dicen. A ver, Jairito, que levantó la mano. Buenas noches para todos. Bueno, Pepe, gracias por esa comparación que has hecho primero por el tema, luego con esa comparación con el punto de vista católico. Siempre bueno, es mi opinión de que siempre debemos ver los puntos de otras doctrinas, los puntos de vista de otras doctrinas, de otras personas. Eso lo dicen los reveladores y lo dijo nuestro creador. No podemos encerrarnos en nuestro punto de vista. Por eso es muy importante observar cómo piensan los demás y tomar las notas que podamos tomar. Yo aplico esta parábola a la revelación, al conocimiento de Dios. Posiblemente en algunos aspectos se pueda aplicar al ajustador del pensamiento. Nuestro Creador nos da esa dádiva y algunos lo rechazamos. Y nos dicen los reveladores que esa dádiva, si es rechazada, se le dará a otros. Estos invitados privilegiados en primer plano recibieron esa invitación, pero la rechazaron. Y los emisarios, que podrían ser los ángeles, podrían ser cualquier tipo de guía espiritual, pues buscaron a quienes realmente estaban en capacidad de aprovechar esa dádiva, esa invitación, y se las entregaron. Así en su momento actual, pues no, tal vez estarían cegados por el materialismo, sordos a la voz interior, a esa voz del ajustador del pensamiento, pero de alguna manera esos emisarios, como lo hacen los ángeles, trabajan incesantemente a nuestro alrededor y en nuestro interno para que en algún momento nosotros abramos los ojos y nuestros oídos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, o por lo menos me pasó a mí. Descubrí la revelación a los
no sé, 53 años, creo que 55. Bueno, estuve ciego como esos invitados al banquete, Mm. estuve sordo como esos invitados al banquete, pero afortunadamente pues llegaron esos emisarios y a través de todas esas experiencias de la vida me hicieron ver y oír. Y aquí estamos disfrutando ese banquete conjuntamente con todos. Era lo que les quería decir. Gracias por esa excelente comparación, José. Gracias. Gracias, Jairo, por tu Gracias. punto de vista. Eh, Siller, Siller, Octavio. Hermanitos, buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos. ¿cómo Espero está? se encuentren bien y que todo esté bien en cada una de sus familias. Fíjese que a mí me llama la atención esta parábola. No sé si yo le haría una pregunta. ¿La tomaron de la Biblia o la tomaron del libro de Urantia? De acuerdo a como usted la leyó, ¿fue tomada del libro de Urantia o es de la Biblia? Sí, está tomado del documento 167 del libro de Urantia. Porque fíjese que a mí como que no me, me parece bien la explicación que usted dio y también los comentarios del hermano Jairo, pero de acuerdo a como a lo que nos muestran los documentos de la vida de Jesús y a cómo vino y por qué vino, como que hay cierto contraste, porque pareciera que Jesús nos dice que Él vino para todo mundo. Entonces me llama mucho la atención que Él haga esa diferenciación y que le dé más prominencia al pueblo de Israel, porque se supone que Él vino para todos. Entonces yo pensé que la habían tomado de la Biblia y pensé que de alguna manera estaba equivocado, pero pues si la dice el libro de Urantia y Jesús la comenta de esa manera, pues estaría de acuerdo con la interpretación que usted le da, aunque se me hace un poquito dura la observación, porque Jesús, de acuerdo a lo que yo he entendido y a lo que nos enseña en el libro de Urantia, pues él vino para todo mundo, no tenía por qué darle prevalencia o más importancia al pueblo de Israel, pero si así lo comentó, pues hay que aceptarlo. Gracias y gusto saludarlos. Claro, yo lo he visto desde mi punto de vista es que esta parábola un poco nos quiere decir cómo el pueblo de Israel se perdió la oportunidad de ser la luz del mundo, de ser los que llevara la verdad de la paternidad de Dios y hermandad entre los hombres, y que al negarse, ¿no?, por diferentes razones, este, esa oportunidad se repartió entre los que no estaban tan bien preparados. Imagínense, en la época que llega Jesús al mundo, uno de los pocos pueblos monoteístas era el pueblo de Israel, ¿no? Él justamente se encarna como judío porque era la religión de un solo Dios, mientras que los romanos, los griegos tenían muchos dioses, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como ese pueblo heredaba las enseñanzas de Abraham, ¿no?, eran en primer lugar los que tenían la oportunidad o los que estaban más cerca o más habilitados para poder llevar esa verdad a todos, ¿no? Pero al negarse y al rechazarla, inclusive de mala forma, es que se reparte entre los ciegos y los cojos, o sea, los que no tenían tanta preparación, ni tanta visión, ni conocimiento como lo tenía el pueblo judío, que era un pueblo mm, con una cultura y una tradición y una grado de civilización mayor que otros pueblos. Claro, el Imperio Romano era fuerte porque tenía un ejército fuerte, ¿no?, y conquistaba lo que quería. Entonces Sí, ellos eran los que dominaban el mundo, pero en cuanto a cultura y a espiritualidad y religiosidad, el pueblo judío era superior al romano en ese aspecto. Por lo tanto, ellos estaban destinados a ser la luz del mundo, pero
lo rechazan, pues. Y por lo Entonces, hermanito, en el contexto que está el documento, que no lo recuerdo, entonces era como un llamado de atención, ¿no? Que les hizo, de alguna manera, y hacerles ver que de la oportunidad que tuvieron ellos. Porque creo que sí, el documento 121, cuando te pone el contexto de cómo era la vida o sea, la situación en el Oriente cuando se presentó Jesús, creo que sí menciona que el pueblo de Israel se equivocó en cuanto a su función que iba a tener, iban a ser ellos los encargados de ser la guía espiritual para todos. Y sin embargo no lo pudieron lograr. así es. Y Jesús justamente habla esta parábola cuando escucha que uno de ellos dice, dichoso el que coma en la mesa del Señor, ¿no? Entonces, y justamente ellos habían rechazado eso, ese gran banquete que había dado el Señor, para que ellos fueran, ¿no? Los que llevaran esa verdad, ¿no? Pienso que la cena es la verdad de la paternidad de Dios y hermandad entre todos los hombres, pero la jerarquía del pueblo judío, porque en el pueblo judío también estaban los apóstoles de Jesús, que eran muy buenas personas. Pero esa jerarquía dirigente tenía sometido a ese pueblo y tenía sus intereses y no quería aceptar lo que Jesús vino a proclamar. Bueno, También es, no sé, es llamativo el hecho de que Jesús haya aparecido en el pueblo judío, ¿no? Para manifestar esta verdad divina, ¿no? por Eh, el monoteísmo, pues, porque ellos claro, creían en Dios. O claro, claro, sea, ya ahí ya había un gran terreno ganado. Ese claro, pueblo ya tenía un gran terreno ganado, ya había visto, veía más que otros, ¿no? claro, claro. Pero evidentemente podía más lo material, digamos, lo que ellos podían manejar que no esta verdad divina, ¿no? Por eso la rechazan y por eso también terminan crucificándolo como lo crucifican, ¿no? O sea, Ujú. porque prefieren Claro. esa otra parte, o sea, hacen en cierta forma hacen una elección, ¿no? Este, rechazando esta verdad divina. No sé, Es- Jairo, a ver. Se han quedado las manitas levantadas. Sí. No, pero creo que Jairo, Eh, sí, recordemos que en unas parábolas anteriores, creo que en las dos parábolas más atrás, en una de ellas, nuestro creador, uno de los apóstoles les preguntaba que por qué enseñaba en parábolas. Y él les decía que por un lado era para que cada quien la interpretara de acuerdo a su vivencia, a su conocimiento, a sus experiencias. Y por otro lado, para transmitir un mensaje que debía llegarles a aquellas personas que estaban preparados para recibirlo. Por eso él decía, quien tiene oídos para oír, que oiga, y quien tiene ojos para ver, que vea. Es decir, que capte el conocimiento. Entonces, yo lo veo tanto como que en el libro de Urantia se haga se le dé como un privilegio al pueblo judío. Era un hecho que dentro de los pocos pueblos monoteístas de esa época estaba el pueblo judío, no sé si era el único, y que precisamente Maquiventa Melquisedec había venido, creo que 1900 años antes de la llegada de Jesús, a preparar ese camino. Por lo tanto, quienes se habían tomado para sí el título de pueblo privilegiado de Dios y todas esas prebendas eran los dirigentes judíos y así se lo habían dado al pueblo y lógicamente el pueblo así lo expresaba. Es como yo veo esta situación.
Y las parábolas son importantes porque eso, cada uno de nosotros aquí en esta sala, los 5 que estamos, de pronto a Rita se le cayó la conexión, pues las interpretamos de manera diferente. Yo las aplico, o por lo menos esas y las que hemos estudiado hasta ahora y las que siguen, las aplico es a mi experiencia personal, las aplico a la revelación. Observen, la revelación, no, cuánto todos hemos sido convidados a disfrutar de ese banquete que es la revelación, pero algunos han leído el libro y han regresado a sus antiguas creencias, a su antigua filosofía, a su antigua fe. Bueno, ha sido su decisión. Y otros que anteriormente no profesaron ninguna fe o estaban en otra fe, fueron llamados y acogieron ese banquete. Entonces es como la parábola depende en gran medida de la interpretación que cada quien le demos, y lógicamente esa interpretación está teñida, está matizada por nuestras experiencias personales. Y es muy importante que en ocasiones, cuando uno está con los grupos, eh, antes de señalar a una persona por su nombre o hacer un comentario dirigido, es preferible hacerlo de manera, o una parábola, de manera alegórica, para no herir susceptibilidades y mantener la casa en paz, como yo le llamaría. Por eso es que para mí las parábolas son de interpretación personal. Gracias. Gracias, Jairo. Y yo agregaría también que él hablaba en parábolas para protegerse de sus enemigos, porque sus enemigos estaban pendientes de lo que él decía para ver por dónde podían acusarlo de algo, ¿no? Y él, al hablar en parábolas, ¿no? Daba un mensaje Sí, que los enemigos entendían perfectamente, pero no era una declaración textual, ¿no? Era algo que se interpretaba, ¿no? Era una historia interpretada. Era una forma muy inteligente de decir las cosas, eh, sin verse comprometido, ¿no? Sin decirlo textualmente, como para que se le tomara como una declaración directa de él, ¿no? claro. Mm. Y observa, Pepe, y los demás hermanos presentes. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Era muy directo, muy crudo al hablar. Sí, No fue político en ese sentido, en el sentido de flexibilizar las palabras, la realidad. Observen cómo hablan los políticos. Dicen los políticos de nuestros pueblos ahora. Dicen muchas cosas y no dicen nada. Les hacen una pregunta y salen con otra. No se comprometen, no dicen nada contra sí. Claro, eso Bueno, es el pero ese no término. era el discurso de Jesús. Jesús era muy directo. O sea, Ajá, cada parábola decía claramente y cada uno lo sentía en su corazón, ¿no? Pero no podían correcto. tomarlo como una declaración, no podían tomarlo como una expresión directa de él, ¿no? Como para Como una acusarlo. acción. Sí, no, como un señalamiento. No lo Sí. hacía. Y eso que acabas de comentar, Pepe, fue una gran estrategia de nuestro maestro, ¿no? No ir Solo Dios directamente podía hacerlo. y más con el ejemplo de Juan que, bueno, se fue y se introdujo en la boca del lobo. Ahora, aquí les voy a hacer un comentario relacionado con el tema. En Netflix hay una serie que se llama Los Elegidos, que habla sobre los apóstoles, la vida de Jesús. Eh, claro, no se adapta en un 100% a lo que nosotros conocemos en la posición del libro de Urantia, pero es muy interesante. Hay algunos detallitos allí que me parecen interesantes. Si la pueden ver en el Netflix, se llama Los Elegidos. Son
3 temporadas corticas de creo que 6 episodios cada una. Muy buena, se la recomiendo, tiene contenido. Ya, Gracias, Gracias. voy a buscarla. Yo soy poco de televisión, pero vamos a claro. ver si vale. Gracias. Gracias. Amigos, discúlpenme, pero tengo que dejarlos en este momento. Lo- Bueno, Les gracias. deseo una bendecida semana, que estén todos Igualmente, bien. Gusto de igualmente, verlos. Permiso. igualmente. Cariños, cariños a tu familia. ¿M? Que andes Gracias, bien. gracias, Miriam. Chao, Gracias, Jairo. gracias.